Bienvenidos a otra emisión de Mecánica Tutorial Interactiva. Para la clase de refrigeración y aire acondicionado, abordaremos el tema del compresor, un componente esencial en el sistema de aire acondicionado automotriz. Sin más preámbulo, comenzamos. Durante los meses más calurosos, el aire acondicionado es uno de los mejores compañeros que puedes tener en tu coche. Pero, ¿alguna vez te has planteado cuáles y cómo funcionan sus componentes? Eso y más veremos en esta clase. Los fabricantes de vehículos incorporan nuevos sistemas para que la conducción sea lo más segura y confortable posible. Desde los primeros vehículos en los que no existía calefacción hasta los sistemas de climatización actuales. Han pasado muchos años desde entonces y la evolución tecnológica ha logrado conseguir sistemas en los que el conductor apenas tiene que preocuparse de regular la temperatura en el interior del habitáculo. El sistema de aire acondicionado está compuesto por una serie de elementos que, sincronizados entre sí, hacen que la temperatura en el interior del habitáculo sea notablemente inferior a la que hay en el exterior, en tiempo caluroso o verano, lo que nos hace preguntarnos cómo se logra esto. Y es por eso que componentes como el compresor forman parte crucial de dicho sistema. Este elemento es el encargado de aumentar la presión del gas refrigerante dentro del circuito de refrigeración. Es accionado mecánicamente mediante la correa de accesorios y eléctricamente por el conductor a través del interruptor de aire acondicionado. Mientras no esté conectado el aire acondicionado, el compresor interiormente no gira y solo gira la polea de forma independiente. Sin embargo, cuando accionamos el botón AC en nuestra pantalla, en nuestro regulador de aire acondicionado dentro del habitáculo, el embrague electromagnético se adherirá contra la polea que está girando, transmitiendo el giro al interior, haciendo que los mecanismos internos también se muevan. Y eso es básicamente el principio de funcionamiento de un compresor de aire acondicionado. Los componentes que lo conforman son un electroembrague o clutch electromagnético, el cual hace posible mediante un acople magnético una transmisión de fuerza que moverá el mecanismo interior. También tenemos el cuerpo, que contiene en sí mismo dicho mecanismo de compresión. Y bueno, lo mencionamos de esta manera porque el mecanismo en sí variará en función del tipo de compresor con el que nos estemos topando. También contaremos con algunas salidas, o también llamadas racores de conexión, tanto de entrada como de salida del refrigerante. Y desde luego una tapa trasera que sella herméticamente todo el componente. Bien, básicamente los compresores de aire acondicionado automotriz se dividen en tres grupos: los alternativos, los rotativos de paletas y los rotativos tipo scroll. A continuación describiremos de forma específica cada uno. Bien, el primer grupo, que es un compresor alternativo o de pistón, pues básicamente se conforman de una función mediante una carrera de pistón. Esto quiere decir que mientras se desciende, se succiona el gas y cuando asciende, descarga. Este movimiento puede ser perpendicular o paralelo al eje de rotación. En esta imagen podemos ilustrar dos sistemas de compresor alternativo. El primero es un sistema biela-manivela.
Estos sistemas están compuestos por cilindros interiores, bielas y manivela, desde luego, toberas de aspiración y descarga, además de válvulas de salida. Podríamos compararlo a un parecido físico a un motor de 4 tiempos. Por otro lado, el compresor de pistones, el cual se encuentra a la derecha, también llamado tipo revólver, es un mecanismo que básicamente contiene un plato oscilante dentro de sí. Ese plato oscilante es notoriamente inclinado, lo cual hace que los pistones que se encuentran adheridos a él se muevan según la función de compresión o admisión de gas que vaya a realizar. De este tipo de compresores se derivan dos subtipos. Uno se le denomina cilindrada fija y el otro se le llama cilindrada variable, siendo este último el mejor, dado que puede variar el ángulo interno del plato para optimizar el consumo de combustible. Por otro lado tenemos los compresores rotativos o compresores de paletas. Este tipo de compresor funciona mediante el giro de un rotor a gran velocidad, el cual desplaza unas paletas por la fuerza centrífuga, disminuyendo progresivamente el espacio ocupado por el gas. Esto logra que ese gas atrapado se le sume presión y alta temperatura, lo cual en el punto de salida, pues ese gas ya tiene ese comportamiento justamente que acabamos de mencionar. Este mecanismo está conformado por un rotor y un estator. El rotor tiene un eje de rotación y está compuesto por paletas. Y bueno, también de este se derivan dos distribuciones, uno con cámara ovalada y el otro con cámara circular. Y bueno, en la imagen podemos ver justamente cómo es que se da este proceso de admisión de gas, y conforme va reduciendo su espacio, este se va comprimiendo, aumentando su presión y su temperatura, hasta el momento en que llega a la salida. Este vendría siendo un compresor rotativo circular y el de la izquierda sería un compresor rotativo del tipo ovalado. Y por último tenemos los compresores tipo scroll. Bueno, el compresor de este tipo funciona por medio de dos espirales dispuestas cara contra cara. Para realizar la compresión del gas refrigerante es necesario que la espiral fija esté centrada en el puerto de descarga y la espiral móvil gire en forma rotatoria, de forma excéntrica u orbital, creando bolsas de gas que lo desplazan dentro del exterior hacia el interior de la espiral. Y bueno, este mecanismo se compone, como lo hemos dicho, por un espiral fijo y otro móvil y un puerto de descarga. Las ventajas de este sistema es que el gas que se comprime de forma continua se acerca al 100% de compresión, y pues este tipo de compresores también suelen ser muy silenciosos. Miren, pues básicamente tenemos aquí la admisión del gas. Vemos cómo este se va moviendo a través de esa espiral y este al final lo conduce al centro de esta espiral, que es básicamente aquí donde llega gracias a esa presión y disminución que va a tener de volumen a alta presión y alta temperatura, que es la característica que necesitamos para que ese gas refrigerante comience su ciclo. Al albergar piezas móviles necesita una lubricación constante, y en este entendido tenemos que sufren un gran desgaste durante su operación, por lo tanto requieren un lubricante específico y compatible con el gas refrigerante. Este gas refrigerante, pues estamos hablando del R134A, y para ello se usa un aceite sintético de polialquilenoglicol.
Para ingresar el aceite se hace a través de un equipo llamado recirculador. Cada compresor lleva un tipo de aceite específico y desde luego una cantidad que puede medirse normalmente en milímetros. Dichos periodos de reemplazo de aceite pueden comprender de entre 6, 12 o 18 meses según el tipo y las condiciones de uso del sistema. Al igual que en el motor de combustión interna, una buena lubricación permitirá un uso eficiente de los componentes y desde luego reducirá la fricción entre ellos, aumentando su vida útil. Existen mantenimientos mayores llamados flushing, los cuales eliminan con un solvente los residuos sólidos, ácidos y químicos de un sistema de refrigeración. En este caso, pues, también puede ser el compresor, pero estos solo se recomiendan en elementos que no han funcionado por largos periodos de tiempo o donde se sospeche una contaminación interna. Bien, ahora podremos deducir algunos de los problemas comunes que llega a tener el compresor. El primero podría ser que el circuito de aire acondicionado está en mal estado o sucio. ¿Cómo el compresor podría ser el causante de esta avería? Cuando hablamos de un sistema de aire acondicionado, hablamos que es un sistema totalmente hermético y ajeno al ambiente. De otra forma, no funcionaría de forma efectiva. Cuando existe una contaminación por suciedad, es justamente que estamos hablando lo contrario. Existe una abertura que puede ser un mal ensamblaje, tanto del compresor, o puede ser de las mismas salidas, tanto de entrada como de salida, vaya la redundancia, que estén abiertos, mal cerrados, mal instalados. Eso podría permitir la entrada de suciedad al sistema y desde luego una fuga en el mismo. También podríamos tener que un condensador en mal estado. Y en el peor de los casos, este se debe de sustituir totalmente. ¿Cómo un compresor de aire acondicionado podría dañar un condensador? Pues justamente al no realizar adecuadamente su trabajo. Recuerden que el trabajo del compresor es aumentar la presión y temperatura del gas refrigerante para que el condensador pueda realizar su función. Aunque también existen algunas otras condiciones que pueden dañarlo por alguna obstrucción física dentro del sistema, que sería algo totalmente ajeno al compresor, salvo que este mismo haya permitido esa contaminación. Cuando hablamos de algunas fugas, pues nos referimos básicamente a fugas que pueden presentarse tanto en los sellos del compresor, los cuales a final de cuentas son polímeros que tienden a dañarse a lo largo del tiempo, o bien por cuestiones de alguna manguera que no está bien conectada. ¿Qué mangueras? Pues las que se conectan netamente en el compresor, que podría ser la de entrada, la que viene del evaporador, o la de salida, que va hacia el condensador. Un mal funcionamiento de algunos componentes del motor. Bueno, hablamos que cuando existe, por ejemplo, un derrame de líquidos, y si cae en el circuito eléctrico del electroimán, es decir, el cloche electromagnético, pues podría pasar que entre en un cortocircuito y bueno, ya sería una avería provocada por otro factor externo, pero que al final de cuentas afectó al compresor. También los filtros o válvulas en mal estado por ausencia de mantenimiento cambio, que son aquellos componentes que están dentro del sistema, y pues la falta de mantenimiento entiéndase justamente por una falta de lubricación del mismo refrigerante y desde luego del cambio del gas, porque a determinado momento ese gas va perdiendo su efectividad y necesita ser reacondicionado. Cuando este gas tiene
bueno, tiene gas, más gas de lo permitido, el sistema se protege. Es decir, por más que tú actives el compresor, este no va a funcionar, justamente porque el presostato determina que hay una presión excesiva y no activa el compresor. Y lo mismo hace en forma inversa, en sentido de que cuando hay una presión muy baja, también el sistema no funciona. De otro modo, si funcionara el compresor así, en esas condiciones, tanto excesivas como mínimas, podría dañarse, quemarse, incluso o desvielarse, en el caso más extremo. Y bueno, esas son básicamente las fallas a las cuales se podrían enfrentar. Y bueno, también las partes mecánicas es algo que no debemos dejar fuera. Por ejemplo, la polea, cuando esta llega, el valero en sí, se llega a, a dañar, pues también podría producir un daño en el compresor. Sobre todo cuando este se activa. Pero bueno, ya son cuestiones también que tienen que ver con el compresor, pero pues, al final de cuentas eh, un buen mantenimiento, una buena verificación del mismo va a asegurar que tu sistema de aire acondicionado esté funcionando y funcionando muy bien. Bien, a manera de tarea van a investigar cuáles son las fallas más comunes que presenta el compresor, así como el procedimiento pertinente que existe para rectificar dicha falla. Es importante que sean explícitos e inserten imágenes descriptivas de dichos procedimientos para poder entender mejor esta tarea. Por su atención, muchas gracias. Les agradezco el estar aquí aprendiendo mucho sobre el sistema de aire acondicionado. Si te gustó este video, regálale un like y no olvides recomendarnos y compartirnos con tus amigos. Recuerda suscribirte para recibir actualizaciones de este video y muchos más que tenemos para ti. Se despide tu profesor, el ingeniero Rafael Medina. Hasta la próxima.